Hola, 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 Claudia. Ok. Claudia, de casualidad no está, no tienes el link que me lo puedas enviar para enviárselo al doctor Chavarría, que no sea en la información, digamos, el link puro. Ya tenemos gente esperando. Estamos a la hora, ¿no? Claudia, fíjate que el doctor no haya ingresado, al menos está ya ahí en la lista de espera. Alejandro, Hola, Roberto. ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, Roberto. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien. Eso. Yo creo que ya Claudia dejó entrar a la gente, me parece, porque creo que me estaban oyendo ahí. Vamos a ver, voy a confirmar y ya empezamos, Roberto, un segundo. Está excelente. Si quieres, puedes probar y compartir, Roberto. Ujú. A ver, no salgo de administración acá, pero para ver si puedo compartir. Ahí ya estoy en mi cuenta, vamos a ver. Panelista, ¿verdad? Sí, listo, ahora sí. Ok.
Ok, ahí se está viendo mi pantalla, ¿cierto? A ver, ahí la ven. Sí, la vemos. Ok, excelente. Bueno, ustedes me dicen entonces. ¿Me escucho claro ahí? Perfecto, Roberto. ¿Se escucha bien? Ok. Vamos a dar, ok, ya podemos empezar, ya son las y 5. Ahí Listo. esperamos que se vaya uniendo el resto de la gente. La Ujú. verdad que es una muy buena oportunidad. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Blanco Saborío. Soy médico especialista en radio-oncología y trabajo en el Centro de Radiocirugía Robótica. Yo me dedico desde hace varios años al tratamiento de principalmente tumores de cerebro, por lo que obviamente este es un tema muy interesante para mí. Precisamente los programamos con base en lo que nosotros mismos necesitamos ir aprendiendo. Y una de las cosas más interesantes en esto es cómo experimenta un ser humano el dolor y los cambios que producen en su cerebro. Ahora hemos venido girando o virando nosotros como Centro de Radiocirugía y Robótica al abordaje de la radiocirugía funcional. Y una de las cosas que más nos ocupa es el dolor. Entonces yo he invitado a Roberto Chavarría. Él es médico psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría de interconsulta y enlace. Roberto trabaja bueno, lo conozco yo en el Hospital México desde hace muchos años, ¿no, Roberto? Que será una década. Sí, ya casi 8 años ahí metido. Wow, sí, qué rápido. Y trabaja con nosotros como uno de los miembros más en la unidad de neurooncología. Y bueno, para mí es un placer escuchar las charlas de Roberto, me parecen charlas súper interesantes y entretenidas. Y así que espero, yo no te quiero quitar más tiempo, espero que sea de interés para todos y que podamos aprender un montón. Roberto, muchas gracias por estar y sacar el rato y enseñarnos de todo lo que sabes. Así que adelante. Bueno, bienvenidos sean todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que les agradezco mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema bastante complicado en realidad. Nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que sabemos en este momento del dolor no lo sabíamos hace no tantos años. El conocimiento se ha ido expandiendo y esto nos ha dado bastantes respuestas y bastante esperanza en, como la mayoría de los que están allá, me imagino, Dani, de estar pensando en un campo en el que hemos tenido enormes frustraciones. Yo soy parte de los equipos de dolor, tanto en el Hospital México como en el centro con el que trabajo con las pacientes del CENAR en ocasiones y en la consulta privada. Y bueno, lo que todos sabemos es esto, ¿verdad? Pacientes que se cronifican, pacientes difíciles, pacientes que en ocasiones pueden ser querulantes, que no encuentran una satisfacción. Y como vamos a ver más adelante, el común denominador, pacientes que aparte del dolor van a tener muchos elementos psíquicos de por medio. Entonces ahí es donde tenemos que tener eso en consideración. Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta bueno, ahí al final vamos a tener espacio de preguntas, pero ahí se las voy poniendo a ustedes. La pregunta que uno sería es, el dolor en el cerebro, así suena el título, ¿verdad? Pero la pregunta que uno sería es, ¿el cerebro duele? Y bueno, ustedes saben que no duele. O sea, esto es materia hasta las películas de ficción. Acuérdense de la famosa escena de Hannibal en que se come el cerebro de la persona y el cerebro no duele. Entonces, lo primero que uno se preguntaría es, bueno, pero este hombre nos viene a hablar del dolor en el cerebro, pero el cerebro en sí no duele. Pero aquí viene la parte interesante. Puede ser que el cerebro como órgano no tenga nocicepción en sí mismo, más sin embargo, todo el dolor que percibimos se transmite a través del cerebro, porque el cerebro es nuestro maestro en la transmisión de información. Entonces aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos un órgano que en sí mismo no produce estímulos de noxa, pero sí los transmite, y los transmite de una manera ultra precisa. Los transmite a un punto de que podemos reconocer el carácter, el tipo de estímulo nociceptivo que tenemos, el área que se está presentando, la duración nos dice mucho sobre el dolor.
Entonces, y no solo eso, sino que también nos dice qué órgano está afectado, si una víscera, un músculo, un hueso. Entonces, eso sí es cierto. Ahí sí es cierto que el cerebro no da toda la información, pero esto es lo complejo de esto, ¿verdad? El cerebro es un transmisor. Entonces, el cerebro no duele, pero vean qué interesante porque les traigo algo que les rompe la cabeza, o por lo menos cuando yo estuve leyendo, esto es mucho de lo que me ha roto a mí la cabeza con este tema en particular. Y es que cuando uno se pregunta si el cerebro duele, a mí me fascina meterles lo que es la parte de cultura general y demás, y aquí es algo en lo que voy a ser un poco insistente, y es que cuando nosotros vemos a la literatura, en la literatura pasa algo muy interesante, y en las artes, no solo la literatura, sino también en la parte de la producción artística, plástica y demás, siempre vamos a ver que los artistas pueden describir dolor que no necesariamente se asocia a nocicepción, y eso es tremendamente interesante, cómo el cerebro de los artistas podía reconocer dolor en situaciones donde no había dolor en sí mismas. ¿A dónde quiero llegar? Quienes han leído la novela famosa, inmortal de Federico García Lorca, Las bodas de sangre, el personaje Leonardo tiene una avidez por la novia y el personaje es un amor pues que al principio no correspondido, pero él se fuga con ella. Y bueno, cuando él está deliberando solo en su habitación, pensando en la que se le va, él dice esta frase: callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Entonces vea qué interesante lo que Lorca nos dice acá. Lorca nos dice que el silencio ante el amor no correspondido duele tanto como quemarse. Pero entonces el cómo, lo que es la figura literaria, es lo que nos enseña una cosa interesante. Es que si yo les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes me lo van a responder. Si les pregunto a ustedes, ¿qué sintieron ustedes la primera vez que alguien les rompió el corazón? La primera vez que echaron todo a andar cuando creyeron que todo les iba a salir con una pareja. Y esa pareja les dijo, no tengo interés, estoy con alguien más, o mira, mejor como amigos. El dolor casi que cuando uno lo recuerda puede decir precisamente, o sea, ese puñetazo brutal en metálico en la base del estómago que asciende, que lo siente uno que desfallece, las rodillas al piso. Bueno, pues ese puñetazo nunca llegó. Y eso es lo interesante de esto. O sea, aquí estamos hablando de estímulos que no existieron, pero que los sentimos como si hubieran existido. Y en psiquiatría hay temas fascinantes, y uno de los temas que a nosotros más nos inquieta es la famosa cardiomiopatía de Takotsubo, como conocida comúnmente como el síndrome de corazón roto. ¿Cómo? La gente puede morir de corazón roto, por supuesto que puede morir de corazón roto, por ese delicado equilibrio entre vísceras, cerebro, información y respuesta. Pues lo que nos damos cuenta es que ahí es donde viene la magia, porque vamos a hablar mucho de lo que es dolor somático, vamos a hablar mucho de lo que es dolor nociceptivo, pero también nos vamos a dar cuenta de una cosa, y es que el dolor muchas veces puede ser un dolor emocional y un dolor psíquico, y se va a sentir igual o muy similar a ese dolor somático. Y aquí es a donde el dolor se vuelve subjetivo, porque aquí es a donde nos ponemos a rompernos la cabeza y decimos, un momentito, pero entonces cuando tenemos los pacientes con dolor crónico, si bien es cierto, hay lesiones que están produciendo el dolor, el estado psíquico del paciente los amplifica. Son parte responsable del por qué no responden a tratamientos. Y ahí es donde la cosa se pone compleja. Porque lo que es interesante y que vamos a ver más adelante es que ese dolor psíquico que el paciente tiene comparte muchas de las áreas anatómicas con el dolor somático. Entonces, pues si a ustedes esto no les fascina, yo no sé qué les podría fascinar, porque es fascinante solo pensarlo. Entonces, para empezar a hablar de dolor, obviamente siempre tenemos que partir desde la base, y la base es conocer la terminología básica. Entonces, cuando nosotros hablamos, hay conceptos que no se nos pueden ir. Por ejemplo, el concepto de lesión y enfermedad. ¿Qué es una lesión o qué es una enfermedad? Bueno, es una afección biológica de un agente, sea interno o externo, sobre un organismo. Esto puede ir desde lo que son lesiones externas, como lesiones físicas, traumas o lo que venga, a lesiones internas, como la lesión que puede producir una afección producto de una tumoración, por ejemplo, o de un accidente vascular que deja secuelas físicas. Y bueno, aquí obviamente traer a colación un anuncio sobre mi especialidad, y es que nosotros durante mucho tiempo hablamos de trastornos mentales, pero no, ahora no podemos hablar de trastornos mentales porque hay una afección biológica como tal. Cuando uno habla de una enfermedad como la depresión tiene su mecanismo biológico que afecta al organismo, entonces es una enfermedad, por eso dejó de ser trastorno. Y bueno, esto es complejo porque si hablamos de la lesión es una parte, pero también podemos correlacionar el segundo concepto, que es el padecimiento. Y es que uno puede tener la lesión, pero depende de otras cosas la respuesta del individuo. Entonces, ese padecimiento va a depender de las consecuencias psicológicas, interpersonales, sociales y económicas que pueda producir la lesión o enfermedad. Entonces, cuando uno dice el paciente tiene X o Y patología, esa es la lesión. Pero cuando decimos el paciente dejó de trabajar por X o Y patología,
al paciente lo dejó su pareja por X o Y patología, o el paciente no puede funcionar por sí mismo porque tuvo esta enfermedad, bueno, pues ahí es donde la cosa se pone mucho más compleja. Y no solo eso, sino que también los pacientes no solo van a tener una lesión que produce un padecimiento, sino que el comportamiento enfermo de cómo la persona responde a esa afección, eso va a tener una cuestión radical en lo que es la parte del pronóstico. Entonces, ¿qué es el comportamiento enfermo? Es la conducta adoptada por el individuo para restaurar las funciones comprometidas por esa lesión o esa enfermedad. Entonces, cuando yo les hablo de comportamiento enfermo, obviamente todos pensamos en la simulación. Cuando pacientes que tienen lesiones que no son tan importantes o lesiones que son poco importantes, el paciente adopta conductas de invalidez completa. Y no solo eso, sino que en nuestro campo, el comportamiento enfermo lo vemos a la inversa, cuando el paciente disimula. Por ejemplo, en el caso de la psicosis y la esquizofrenia, es muy común que el paciente, cuando sabe las consecuencias negativas de que el paciente vaya a decir que está hablando con Dios, el paciente hace un comportamiento enfermo de disimular la patología. Y esto lo vemos en todos los campos. Hay en ocasiones cuando el paciente tiene lesiones físicas que disimula para no perder su trabajo. Entonces el comportamiento enfermo, como les digo, puede ser de simulación como puede ser de disimulación. Y aquí entran conceptos muy claros como los conceptos de farmacología del placebo y el nocebo. Pero bueno, eso podemos hablar un poco más adelante. Nocicepción, aquí sí ya nos metemos en mecanismos específicos. Nocicepción es el proceso neural que codifica un estímulo nocivo. Entonces esa es la clásica que aprendimos desde el segundo año de medicina, la clásica del dibujo donde venía la noxa que se produce sobre el aparato receptor y la señal que llega hasta el nivel cerebral, que ahora lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos los conceptos básicos, ahora sí nos vamos a meter al campo de dolor. ¿Qué es el dolor? Esta es una definición de la Organización Internacional del Dolor, la IAS, y la IAS lo que nos dice es que el dolor es esa experiencia estresante asociada al daño tisular actual o potencial con componentes sociales, emocionales, cognitivos y sensoriales. Aquí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Vean que la primera es que se habla de daño actual o potencial. O sea, pacientes que uno podría decir que el paciente experimenta dolor no tanto cuando tiene la noxa en sí misma, sino cuando piensa en la noxa que tiene. Muchas veces esto lo vemos claro, pacientes que tienen patologías crónicas somáticas como la migraña o como los problemas gastrointestinales, a veces las crisis se desencadenan no por el mecanismo fisiológico de lo que va a comprometer la funcionalidad, sino por cuando el paciente empieza a entrar en estrés y dice, no, es que eso me va a caer mal, o es que estoy sintiendo una experiencia negativa en el pecho y como yo ya padecí del corazón, creo que puede volver a hacerlo. Entonces, vean ustedes cómo el potencial es importante. Y la otra cosa que me llama la atención es ¿por qué la Agencia Internacional contra el Dolor habla de componentes sociales, emocionales, cognitivos y sensoriales? Porque precisamente el dolor es multidimensional. El dolor no solo va a ser una cuestión somática, sino que también el paciente va a tener alteraciones en otros campos que ya vamos a ver más adelante que se van a relacionar a eso y van a ir en diferentes áreas cognitivas y a diferentes áreas en la parte de la exploración mental. Bueno, el dolor de una manera muy somera, obviamente ustedes saben montones de clasificaciones de dolor, si es somático, visceral y demás, o interoceptivo, exteroceptivo, pero en el caso de lo que nos concierne el día de hoy, al hablar de señales, vamos a hablar de dolor neuropático, que es cuando vienen señales del sistema somatosensorial, y dolor central, que es cuando viene del propio sistema nervioso central. Entonces, empezando por el dolor neuropático, es cuando ocurre en aquellos escenarios donde la lesión o la enfermedad del sistema somatosensorial activa a esas fibras periféricas A delta, las A beta, la C, y eso es al 7 al 10% de la población. El dolor central es diferente. El origen de ese dolor no viene de los receptores periféricos, sino que viene del propio sistema nervioso central, y este sí se puede ver a una causa muy variada de patologías, como por ejemplo lo que son los accidentes vasculares, lesiones propiamente dichas a nivel encefálico, inflamación, anomalías congénitas que predispongan a cuadros de dolor por malformación y enfermedades inmunológicas, que es un campo que nos come y que día a día estamos aprendiendo cada vez más. Ni qué decir de lo que ocurrió con pacientes, bueno, cuando con la famosa pandemia nos tocó ver mucho paciente que tenía convalescencias del COVID, que tenía cuadros de fatigabilidad y dolor crónico post-COVID por encefalitis post-cóvica. Y la otra cosa es trastornos neurológicos primarios. Entonces, aquí vamos a tirar la primera gota, y la primera gota es, el dolor es perceptual, es una percepción. Como otras percepciones que tenemos en el organismo, el dolor ya lo empezamos a considerar dentro de los sentidos que procesan la información. Y va a depender de la experiencia del individuo consciente.
Ven qué interesante que hay individuo consciente, es vital porque hay individuos que pueden tener alteraciones de conciencia y tener alteraciones en la percepción del dolor. Pacientes que tienen cambios en los estados de conciencia van a tener señales dolorosas, pero no las van a interpretar. Entonces, aquí se pueden dar dos escenarios. Puede haber estados de dolor sin nocicepción, o sea, que puede haber estados donde el paciente sienta la experiencia del dolor sin que haya una transmisión de vías dolorosas, y también puede haber estados nociceptivos que pueden ocurrir sin que el individuo tenga conciencia de ellos. Entonces, esos son los famosos pacientes que están con alteración de la conciencia y donde el paciente se le puede manipular o se le observa que tiene respuestas periféricas de dolor, pero que la mente no lo procesa. Entonces, el paciente está ausente de ellos. Entonces, esto es interesante porque aquí ya hablamos de transmisión de información. Bueno, básico, esto ya lo vieron todos en fisiología, la mayoría de los que estudiaron ciencias médicas y los que no, pues ahí lo tienen. Dolor neuropático, como les decía antes, se transmite de la parte periférica a la central a través de vías precisas. Esas vías van a depender de qué tan robustas sean y qué tan mielinizadas sean para el tipo de información que van a llevar. Las A beta principalmente se relacionan con las fibras de cordones posteriores y estas van a tener que ver con lo que es ese adormecimiento, con lo que es los cambios en el tacto, en la presión, en la propiocepción o en el sentido de vibración. Las A delta van a ser esas fibras que van con los tractos espinotalámicos que tienen que ver con frío, presión y dolor fino, y esos son los famosos corrientazos, cuando el paciente le dice a uno, es que siento donde me pega la corriente cuando el dolor empieza a llegar. Y las fibras C, que tienen que ver con las fibras desmielinizadas, que son un poco más lentas y tienen que ver con esa sensación quemante del dolor. Entonces vean qué interesante que ya aquí una misma percepción como el dolor, estamos dándole tres connotaciones diferentes, depende de la vía que las transmita. Y bueno, sabemos claramente que esas vías van a llevar perfiles de ascendencia y de descendencia. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es fisiología básica. El dolor se transmite, cuando es dolor periférico, se transmite a la periferia a lo central, y de la parte de los ejes, que ya vamos a ver, de los centros integradores del sistema nervioso central, va a haber vías que lo que van a hacer es modular ese dolor. Entonces eso es básico, eso es lo que tenemos que entender. Así como hay vías que ascienden, vías que descienden. Esto lo vamos a ver una y otra vez en la presentación, así que tranquilos, vamos a estar aclarando y aclarando. Entonces, sabemos que hay receptores de potenciales de voltaje que van a codificar a esas señales dolorosas. Esos receptores van a estar codificados en diferentes partes, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, como del sistema somático. Y bueno, lo que les decía antes, acá, bueno, esos receptores van a depender principalmente de vías de proteína quinasa C y de vías de lo que es la parte de codificación con la diacilglicerol y IP3. Y esto es importante saberlo porque esto nos da una luz sobre el por qué usamos agentes estimuladores de voltaje en la parte del dolor. ¿Por qué agentes como el ácido valproico que modulan la parte de la transmisión nerviosa nos ayudan para el dolor? ¿Por qué los gabapentinoides, que tienen mucho que ver con los canales de voltaje, nos ayudan para el dolor? Y bueno, de lo que les hablaba antes, esta es famosa, la famosa y clásica vía del dolor, donde tenemos señales que van a integrarse a nivel talámico. Del tálamo, el tálamo va a mandar aferencias a las cortezas somatosensoriales, a la ínsula y a la corteza prefrontal, y esa señal va a retroalimentar señales talámicas que van a descender a los núcleos parabraquiales y a los núcleos centrales medulares y a la sustancia gris periacueductal. Entonces aquí lo ven, la parte de las eferencias, esas eferencias en las vías descendentes van a tratar de modular el dolor. Aquí también importante, nada despreciable, tanto el hipotálamo como la amígdala se van a meter en esas modulaciones de dolor en la parte rostral medial de la médula. Entonces, aquí hay algo interesante, aquí me detengo, porque ustedes dirán, bueno, pero las áreas que modulan, las áreas superiores, corteza prefrontal, ínsula, hipotálamo, amígdala, corteza somatosensorial. Y aquí vamos a hablar más adelante de lo que es la famosa corteza cingulada anterior. ¿Por qué esas áreas me llaman a mí poderosamente la atención? Porque van a ser áreas que en psiquiatría las vamos a tocar una y otra vez, y aquí es donde se empiezan a entrelazar. A este nivel es donde se entrelaza la patología del dolor propiamente dicho con la patología psiquiátrica, y eso es lo que viene con bastante importancia. Si lo queremos ver en el dolor neuropático, lo que les decía antes, se estimulan vías a nivel de la parte periférica, estas van a llegar a los ganglios de raíz dorsal, a los cordones posteriores, y de ahí se van a codificar en diferentes tractos. Hay algunas que van a ascender por los cordones posteriores, los núcleos de gracilis y cuneatus, de ahí van a llegar hasta los centros de integración. Estas van a tener mucho que ver con lo que es la parte de presión, de la parte de la localización, de la propiocepción. Tenemos la clásica vía, las vías espinotalámicas, que son las vías que transmiten principalmente el dolor fino
y los cambios de temperatura, y vamos a tener también unas vías que van a venir acá, que son las vías que llegan a los núcleos parabraquiales, que le van a enviar información tanto a los núcleos amigdalinos como a la parte hipotalámica, perdón, y esas tienen mucho que ver con no tanto el dolor, sino la respuesta que vamos a tener desde el punto de vista vegetativo al dolor. Entonces, ¿por qué cuando viene dolor aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? ¿Por qué tenemos sudoración? Porque algunos dolores pueden dar estados piréticos. Eso depende mucho del reclutamiento de estas vías. Eso desde el punto de vista ascendente. Si vamos medio enredados o no se entiende claramente, tengan toda la libertad de decirme, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Una vez que el estímulo llega acá, vamos a tener centros de relevo que van a ir a las áreas de integradoras que ya las vamos a ver más adelante, del tálamo hacia la corteza somatosensorial primaria o hacia otras áreas, y después de eso la información se codifica en los centros integradores y envía señales a lo que es la parte de la sustancia gris periaqueductal y a la parte de la médula en los núcleos de la parte rostroventral medial. Y esto es lo que antes llamábamos la modulación del dolor, o algunos más viejos como yo, lo que llamaban la teoría de la compuerta, cuando se hablaba de que había, desde el punto de vista central, también hay señales que descienden y pueden modular ese dolor, inclusive en ocasiones casi que silenciarlo. Entonces, eso para el dolor periférico, para lo que es la parte del dolor neuropático. Cuando pensamos en el dolor central, o sea, el producto de noxas en el sistema nervioso, pues ahí vamos a tener que ir a buscar el dolor, pero más en el propio cerebro, por así decirlo, o en la propia médula espinal. Entonces, aquí sí, depende del área específica donde se esté dando lo que es la parte de la noxa, la señal va a ser directa de dolor sobre los centros integradores. Este dolor es un poco más difícil de tratar, el dolor central, y el problema de este dolor es que los psicofármacos que usamos para la mayoría de tratamientos en dolor periférico no van a ser tan eficientes, porque los fármacos del dolor periférico están diseñados para modular a las vías que conocemos, y las vías que vienen desde afuera, las vías que se pueden modular, pero estas, como no tienen la modulación de los ejes descendentes, son más difíciles tratables. ¿Y cuál es el problema? Que vean ustedes la variedad de causas que pueden producir lo que es la parte de este dolor central. Inclusive ahora se rumora que no se ha estudiado con claridad, pero se cree que la enfermedad de Parkinson y algunos cuadros de epilepsia en sí mismos pueden ser agravantes de dolor central. Entonces, hasta ahí hemos hablado netamente de dolor cuando hablamos de un dolor más mecánico. Pero de nuevo, yo aquí de necio les voy a traer de nuevo los ejemplos de la literatura que son tremendamente instructivos, porque ¿por qué escritores que nunca habían estudiado un ápice de medicina pueden entender también el dolor? Y ahí es donde quiero ir. Vean ustedes que hace más de 2000 años tenemos enseñanzas del Buda, donde el Buda lo que nos dice es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Momento. O sea, estamos hablando de que el dolor siempre va a existir, pero el sufrimiento es otra cosa. Eso es lo que nos dice el Buda, la famosa enseñanza del Buda, que es pilar del budismo, esto de uno siempre va a sufrir, pero el sufrimiento puede cambiar dependiendo de la persona. Vean, como lo decía Neruda, la poesía nace del dolor, la alegría es un fin en sí misma. Interesante, porque ellos lo que hacen es traslapar conceptos cognitivos con conceptos somáticos, y eso es impresionante y es fascinante cuando uno lo lee. Ruki Zika, que es uno de los poetas, dice: a veces siento que mi alma está cansada por las peleas, las batallas y el dolor. Y bueno, Nietzsche es uno de los, el famoso Nietzsche lo que decía era que cada paso que damos hacia el frente va hacia el costo del dolor físico y el dolor mental. Y esta frase me fascina para la presentación de hoy porque él lo está dividiendo muy claro, el dolor mental. O sea, hay un dolor mental y ya vamos a ver cuál es ese dolor mental. Oscar Wilde decía: los corazones viven a través de sus heridas. O sea, al ser heridos los corazones entran a la vida, y es lo que se refiere a eso, ¿no? Él decía el corazón como el famoso dilema griego, pero en realidad sabemos que el dolor de corazón pues también viene de nuestro dolor emocional. Lo que decía William Shakespeare es: las palabras pueden llegar a ser navajillas que me lastimen el corazón. Y García Márquez decía que lo único que me duele morir es que no sea morir de amor. Entonces, morir de amor, o sea, morir de amor es morir de dolor, y eso es lo que uno dice, bueno, ¿cómo es morir de dolor? Y bueno, yo no se los puedo explicar somáticamente, pero emocionalmente he visto muchos pacientes que están ahí en ese estado de morir de dolor. Entonces, eso es lo fascinante de esto, cómo los conceptos pueden entrelazarse. ¿Y por qué se entrelazan los conceptos? Aquí es donde nos metemos a la parte neurobiológica. Cuando yo les dije el dolor en el cerebro, no les especifiqué cuál dolor, y eso es lo impresionante de esto. Porque cuando vemos estudios de la parte de la difusión de blood oxygen level diffusion, lo que vemos es que
Pacientes que son sometidos a dolor físico y a dolor social activan áreas muy similares. Entonces aquí dijeron los teóricos, un momento, ¿cómo es esto? Entonces aquí lo que se le hacía a los pacientes era que jugaban un paradigma que es básicamente un programa en el que había supuestamente 3 jugadores que se pasaban una pelota. Entonces uno tocaba un botón y le pasaba la pelota al 1 o se la pasaba al 2. ¿Qué fue lo que hicieron los científicos en esto? Los 2 jugadores que jugaban con la persona no existían, era la computadora. Entonces la computadora hacía literalmente lo que uno dice a los que les gustaba mejenguear, que no le sueltan a uno la bola. O sea, la pasaban de un lado para otro y nunca se la pasaban al jugador. La gente, por muy organizada o intelectual que fuera, después de 15 minutos de ver el juego y que no le pasen la bola, se empieza a impacientar y siente ese dolor social producto de que, hey, ¿por qué no me pasan la bola? Entonces, cuando esas áreas se activan, ese es el dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en estas áreas de interés, que son peninsulares, comparamos ese dolor con el dolor de lastimar a la persona, vean ustedes que no son exactamente las mismas áreas, pero en la misma región se veían activaciones muy próximas, muy similares. Entonces, esto fue lo que empezó a darle a los científicos la clave de que estos dolores codifican de una manera muy similar. Y bueno, ya en los años siguientes empezaron a expresar modelos un poco más complejos. Y lo que veíamos era eso, desde la vía de los reflejos hasta la vía nociceptiva, ¿a dónde va a ir el dolor cuando se transmite por esas vías? Bueno, va a ir a centros de localización del dolor que van a dar esa sensación de desplacer del dolor y que van a producir afectos negativos y cogniciones negativas. Lo interesante de esto, ¿qué es? Que esas vías van a tener regulación a través de los centros emocionales y atencionales. Y si ustedes ven los nombres de las vías acá, esto es de lo que estamos hablando acá. La ínsula posterior, las áreas somatosensoriales primarias, la sustancia pericoactal, que están tanto a la hora de codificar núcleos de las emociones y de las funciones cognitivas como a la hora de núcleos de la parte dolorosa. Entonces son vías que se superponen, eso es lo más interesante. Y aquí es cuando empezamos ya a subdividir un poco las cosas. Vemos que la misma ínsula que codifica a la respuesta emocional, que está en rojo, perdón, la respuesta social que está en rojo y emocional al rechazo, es la misma ínsula que a nivel posterior va a codificar para el dolor somático. Vean ahí la codificación del dolor somático en la ínsula posterior en las áreas S1 y S2 somatosensoriales. Esto lo podemos llevar a la parte estadística. Claro que lo podemos llevar. ¿Qué pasa con la ansiedad en sí misma? Los pacientes ansiosos, los pacientes fóbicos. Lo interesante es que cuando se hacen estudios a gran escala de la correlación del dolor y la ansiedad, lo que encontramos es esto. La posibilidad de padecer cuadros de dolor crónico en pacientes con enfermedades del espectro de la ansiedad es 2 o hasta casi 3 veces mayor en algunos pacientes. El odds ratio, la posibilidad de que el paciente padezca de dolor crónico, es muchísimo más alta si el paciente tiene ansiedad de base. Y no solo eso, cuando extrapolamos esto a una patología como el estrés postraumático, víctimas de estrés postraumático pueden tener esa correlación muchísimo más alta. Ven la posibilidad de hacer artropatías en pacientes con estrés postraumático. Ahí lo podemos ver que estadísticamente los números son bastante reveladores. O sea, el que sufre emocionalmente tiene mucho más posibilidad de sufrir físicamente. Y aquí es donde entonces entramos en los conceptos de sensibilización y en los conceptos de hiperalgesia, de alodinia, de la persona que puede sentir dolor por estímulos que no son tan nociceptivos, que no deberían dar ese dolor tan fuerte. Y bueno, aquí es donde vemos esta delicada correlación. Emociones y cognición van con dolor en idas y vueltas. Y no solo esto, que cuando empecé a hablarles de las vías de dolor, aquí ya amplificamos un poco el esquema. Hablábamos de estos núcleos ascendentes, pero lo que no les decía es que esos núcleos también codifican a nivel cerebral. Los núcleos parabraquiales que van a la amígdala también reciben aferencias de la parte insular y reciben también comunicación con la corteza prefrontal. Y lo que decíamos antes, o sea, uno dice, bueno, llegan del estímulo talámico y llegan a las áreas somatosensoriales primarias, a la corteza cingulada anterior, a la ínsula y a la corteza prefrontal, pero ahí no se acaba la historia porque la comunicación es continua entre las áreas. Y es esa misma corteza prefrontal que estamos usando para tratar de ponerle atención a la presentación. Es esa misma corteza cingulada anterior que algunos de ustedes están debatiéndose si se van a comer 2 chocolates o uno de los que tienen ahí en la mesa. Es esa misma ínsula que ustedes sienten porque la semana pasada nos llamó un amigo muy cercano y les dijo que un familiar le habían diagnosticado cáncer y uno siente el dolor como si fuera familiar de uno. Esa ínsula es la que permite eso. Entonces, por eso les digo, vean qué interesante que es cuando uno piensa en esas correlaciones. Y esto es otro estudio, el famoso estudio Bushnell, que Bushnell lo que hizo fue que él trató de empezar a hacer técnicas para distracción y para ver el dolor, la percepción de dolor por escalas de dolor en el paciente, depende de cuál era su estado emocional.
y encontró esto: pacientes que tenían mejores estados emocionales podían soportar más el umbral del dolor, porque cuando se les preguntaba, los scores eran mucho más bajos. Y cuando pensamos en los moduladores emocionales del dolor, vamos a pensar mucho en corteza prefrontal, en corteza cingulada anterior, en la sustancia gris periaqueductal y en esos núcleos ventrales medulares. Y en la parte de la atención, lo que este Bushnell hizo es que hacía tareas donde el pacientes con dolor crónico se les ponía a hacer estrategias de distracción del dolor y de distracción en general. El paciente con esas estrategias reclutaba a estas áreas en específico, hacía que los estímulos amigdalinos se disminuyeran, que la ínsula tuviera una presencia más fuerte sobre la amígdala, que la corteza somatosensorial secundaria se disminuyera en cuanto a su oferencia y que las áreas parietales superiores pudieran dar codificaciones que nublaran un poco esa percepción del dolor. Y esto lo vemos claramente cuando los que tenemos hijos, o los que tienen familiares niños, cuando un chiquito se cae, uno lo primero que hace es tratar de distraerlo. No, mire, no pasa nada, pónganse de pie. O sea, no es que el dolor deja de llegar, el dolor sigue transmitiéndose, pero cuando usted logra que esa persona se distraiga, ese dolor se va, o por lo menos temporalmente logra distanciarse. Y aquí es donde tenemos que entrar a lo que les he hablado antes, los centros integradores. Entonces, vamos a tener en la corteza cingulada anterior, tanto en su porción ventrocaudal como en su porción anterior-ventral, que va a tener mucho que ver con la toma de decisiones. O sea, este dolor es suficientemente importante para dejar de dar la charla y apagar la computadora. O me lo puedo aguantar el dolor de espalda quedando 15 minutos más. La corteza somatosensorial secundaria va a tener mucho que ver con la percepción compleja. O sea, ¿qué tipo de dolor tengo? Este es un peor dolor del que tengo siempre. Tengo que ir al hospital por este dolor. No tengo que ir. La que clasifica los estados de dolor secundario. Y el monitoreo corporal interno y externo, que tiene que ver con los núcleos insulares. Entonces, solo ver las comunicaciones que tiene la corteza cingulada anterior ya nos va. Aquí me voy a detener un poco porque ven ustedes que es como ver la misma diapositiva una y otra vez, pero lo vamos entendiendo más a complejidad. Aquí lo que estamos viendo son todas las aferencias que llegan a la corteza cingulada anterior. ¿Qué es lo importante acá? Si hay aferencias amigdalinas, ¿qué pasa en un paciente que está hiperactivo desde el punto de vista amigdalino? El paciente con ansiedad, que tira triggers de ansiedad por cualquier cosa. Pues obviamente la corteza cingulada anterior va a estar hiperestimulada. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen estados cognitivos alterados y en su alteración cognitiva no logran tener buenas técnicas de distracción? Bueno, que van a tener muchísimo mayor aferencia de las áreas somatosensoriales primarias. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen infartos talámicos, donde tienen alteraciones que no permiten al paciente suprimir esas vías córtico-estriadotálamo-corticales que reverberan una y otra vez? Pues la corteza cingulada anterior se va a ver hiperestimulada. Y entender que la corteza cingulada anterior le va a mandar señales a la corteza prefrontal, a la parte insular y a la sustancia gris periaqueductal para esos estímulos moduladores de lo que es la parte de la expresión del dolor. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, tenemos que entender que hay un sistema complejo que tanto la ínsula como la corteza cingulada anterior hacen comunicaciones entre sí y hacen respuestas hacia la parte periférica. Y esa corteza cingulada anterior tenemos que dividirla entre una corteza cingulada anterior desde la parte más anterior, que tiene que ver con la parte subgenual y demás. Esta, importantemente, el área 25 de Brodmann, la vemos siempre hiperactiva en pacientes depresivos. Entonces no es casualidad que los depresivos tengan esas señales de dolor incrementadas, y eso tiene mucho que ver con la parte de regulación afectiva en relación a la emoción. Las posteriores van a tener mucho con lo que es la parte de la orientación personal y de acceso a la memoria en cuanto a las señales dolorosas previas. Y la corteza cingulada media va a tener que ver con esa monitorización de errores y conflictos. O sea, cuando uno dice, tengo que hacer un cambio o me quedo así, reposo o me activo. Y bueno, lo que les decía antes a nivel insular, bueno, tenemos aquí la ínsula anterior, que tiene que ver con la saliencia, con la integración de estímulos viscerales y autonómicos, algo más automático, y esa ínsula posterior, que lo que hace es procesar estímulos en los sentidos y el estímulo de dolor, el dolor interno y el dolor ajeno, y de ahí elevar respuestas. Obviamente, a mí lo que me fascina ver estas imágenes es que vemos, cuando hablamos de áreas y hablamos de comunicación, como que a uno le cuesta entenderlo en el espacio, pero cuando uno lo ve acá, uno entiende por qué es que la comunicación es directa. Nosotros cuando aprendemos de neuroanatomía generalmente vemos una área que se comunica con otra, pero en realidad no es así. En realidad son áreas que son casi contiguas y que en tracto de sustancia blanca hacen comunicarse. Y acá lo que vemos simplemente es esos patrones de comunicación entre las cortezas somatosensoriales y la cingulada anterior, entre los núcleos mediales de la parte talámica y la corteza cingulada, entre la corteza cingulada y el accumbens, que bueno, esto podemos entrar en el dolor emocional que sienten muchas personas con adicción, en esos estados de abstinencia o insidia que duelen. O sea, cuando el paciente deja de consumir cocaína está con dolor genuino. Cuando el paciente está con abstinencia de opioides es un dolor que siente que lo va a matar y no lo mata. Y bueno,
lo que hablábamos antes, de cómo la cáncer cingulada anterior puede también hacer esa vía de regulación de los núcleos ventrales medulares. Entonces, si lo queremos ver en vías específicas, aquí lo vamos a ver en vías específicas. O sea, hay estímulos excitatorios del tálamo, hay respuestas que la corteza cingulada le puede enviar a la sustancia gris pericoductal, la ínsula en la parte vasolateral va a mandar también estímulos, y el accumbens, ese es núcleo del placer, que es no solo el núcleo del placer, sino que también el displacer se va a activar. En lo que es la parte de la parte singular, va a haber aferencias a la zona incierta que todavía se cree que pueden ser moduladoras, a la sustancia gris pericoductal y a las regiones ventrales medulares, que aquí en teoría es la parte reguladora del dolor. Y cuando lo vemos en otras partes del estriado, con las vías corticostriado-talamocorticales y las vías parafasciculares que tienen que ver con la parte vegetativa. Entonces, ya para ir como cerrando un poco, lo que vemos es que no solo esto se va a correlacionar a nivel de núcleo, sino que también a nivel de lo que son las redes neuronales. Entonces, sabemos que hay una red neuronal por defecto, la de Fold Network, esa red que tiene mucho que ver con la parte medial prefrontal y con el precunio posterior, vemos que también tiene su correlación con las vías de dolor. Y por eso es que los pacientes en estado de reposo, muchas veces, sin tener la mente pensando en nada, el dolor sigue llegando. Y de repente es, uy, hoy me ha dolido peor que ayer, o hoy no me ha dolido tanto, y el paciente está con ese pensamiento monotemático sobre la parte del dolor. La red de saliencia, obviamente la percepción de estímulos va a tener que ver con qué tan activa está esta vía, porque si el paciente está hiperalerta, entonces el paciente cualquier cosa que sienta la va a percibir como un dolor, y esto lo que vemos muchas veces en la consulta. Es el paciente que se sienta cargado de angustia y le dice a uno, doctor, es que no me está doliendo tanto la cabeza, pero hoy la espalda la que no me soporto. Es que ayer sentí que la tripa me cambió, entonces ahí el paciente está con esa red de saliencia hiperactiva. Y las redes sensoriomotoras que tienen que ver con la actividad del paciente o con los estados de reposo que el paciente decida tener en la convalecencia. De nuevo, para no dejarlos de cansar con las frases, Márquez nos lo dice claro. Recordar es fácil para quien tiene memoria y olvidar es difícil para quien tiene corazón. ¿A qué se refiere? Que las memorias que se graban con el corazón son las memorias más difíciles de olvidar. Y ya lo entienden ustedes por qué. Porque son literalmente dolores que quedan. Entonces, esta se la robo a quien tal vez es el mejor psiquiatra que hemos tenido en el país, que es el doctor Acuña. El doctor Acuña siempre nos decía que cuando nosotros analicemos al paciente con dolor, tenemos que tener claro que es como ver a los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces nos decía que la depresión, el dolor, la angustia y la somatización cabalgan juntos. O sea, si usted ve a un paciente con dolor crónico, busque la depresión, busque la ansiedad y angustia y que somatice. Y generalmente uno ve que sí pega. Y ya entendemos por qué. Porque si una de estas vías está hiperactiva, el paciente es más proclive a lo demás y por eso estadísticamente son enfermedades que viajan juntas. Ahora sí, para entrar a la parte de tratamientos, estos son los tratamientos que tenemos validados para lo que es la parte del dolor somático. Los primeros que están en verde son los que normalmente se usan más, lo que es la parte de los antidepresivos tricíclicos, inhibidores duales de recaptura en la parte de noradrenalina y serotonina, y los gabapentinoides o moduladores de los canales de calcio, que ya vimos que tienen mucho que ver con la transmisión del voltaje. Obviamente, estos son los que siempre les vamos a tener bastante miedo. Los norteamericanos tienen en este momento una guerra que están perdiendo con los opioides, en eso no me voy a detener. Los norteamericanos creyeron que podían encontrar la vía rápida para ganarle a esto. Y bueno, lo que tienen ahora es una generación perdida de fallecidos, una guerra completamente perdida contra casas farmacéuticas, y esto tiene que ver con esto. O sea, el abusar de la respuesta farmacológica al dolor no nos va a dar la respuesta. Porque si estamos dando a pacientes con dolor del alma un relajante físico, no vamos a encontrar paz en ellos. Y entonces aquí es a donde voy. ¿Cómo actúan esos medicamentos? Bueno, ya sabemos que los duales actúan a través del reclutamiento de las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas en los cordones descendientes, especialmente sobre la parte de la sustancia gris pericoductal, como en los núcleos del RAFE medio. Y los opioides van a actuar a diferentes niveles, por eso son tan efectivos para el dolor, hay que decirlo. Actúan no solo en los cordones posteriores, sino que también pueden actuar en las vías de modulación, y por eso cuesta tanto desenganchar a un paciente con problemas de opioides. Los que son parte de los AINES van a actuar más a nivel periférico, en la parte de cuando el dolor se integra, y los receptores de capsaicina y lidocaína más sobre lo que es el receptor propiamente dicho en la parte física. Hay agentes como la carbamazepina, que puede también ser un modulador de voltaje que nos ayude a la transmisión de dolor como tal, y los gabapentinoides de los que hablábamos cuando ya el dolor empieza a ascender hacia la parte del sistema nervioso central. Esto es bastante importante porque nos ayuda mucho, pero como ya ustedes lo saben, esta plaga de pacientes con dolor no se va a curar solo con fármacos, y es un problema porque ahí es donde tenemos que pensar en otras medidas. Entonces,
esta es una que me gusta mucho recomendar, que es la psicoterapia basada en mindfulness. El mindfulness, ¿qué tiene que ver? El mindfulness son estados de cambios de la atención provocados por el paciente. Esa famosa conciencia plena, lo que buscamos con el paciente es que el paciente pueda modular el dolor a través de la integración de ese estímulo atencional. Y vean qué interesante, que cuando se han hecho estudios de los pacientes que meditan con dolor crónico, lo que vemos es los sospechosos de siempre cambiando. Las cortezas sensoriales primarias y secundarias, la ínsula, la parte de la corteza prefrontal, los cambios se dan en las mismas áreas donde están los centros integradores de dolor. Por eso es que la psicoterapia de meditación se ha ido ganando bastante terreno en personas con dolor crónico. Bueno, y aquí está lo que no podemos fingir. O sea, cuando vemos meditadores expertos, vemos esos cambios en específico. Vemos cómo el paciente puede cambiar el reclutamiento de las áreas cinguladas de anterior, de cómo puede cambiar, el paciente cambiar también lo que es la expresión de la ínsula anterior y la corteza orbitofrontal ejerciendo un efecto más de control sobre esas áreas. El tálamo estando en menos activación de lo que lo estarían, vean ustedes, en resonancias magnéticas funcionales, como el tálamo da una respuesta menos agitada, por así decirlo, en la parte de los estados de dolor. ¿Cuál es el problema de esto? Porque obviamente no hay almuerzo gratis. Llegar a esos cambios, habla de horas de meditación y las personas con dolor muchas veces no tienen esas horas disponibles. Uno les dice, bueno, ocupamos un año de meditar para llegar a hacer estos cambios. Un paciente con dolor ocupa el alivio pronto, no va a esperar ese año. Otras intervenciones que tienen mucho más que ver con la modulación desde el punto de vista del eje hipotálamo hipófisis adrenal van a ser el ejercicio y la terapia cognitivo-conductual, pero bueno, no solo ahí, sino también en las cortezas somatosensoriales y cortezas prefrontales pueden dar alguna ayuda en lo que es la modulación. Pero bueno, la charla que nos tiene acá nos invita a un grupo que nos ofrece una alternativa para cuando nada de esto funciona, y ahí es a donde tenemos que empezar a pensar en lo que es, si tenemos que ir hacia dónde, hacia los centros integradores a nivel cerebral. Es donde vamos a hablar de la cuarta línea. La cuarta línea es, ¿qué hacemos con el paciente que no está respondiendo? ¿Le modulamos? ¿Le hacemos ablaciones centrales o ablaciones periféricas? Entonces ahí es donde se abre el abanico. Bien sabemos que los pacientes en neuromodulación, algunos pueden tener bombas de opioides, que algunos responden, otros no responden tanto. Hay procedimientos de estimulación directa de la corteza motora, como por ejemplo lo que es la estimulación magnética transcraneal, y hay procedimientos ya un poco más invasivos como la terapia de estimulación cerebral profunda, que es poner electrodos específicamente en centros integradores que puedan dar ese silencio desde el punto de vista funcional. Si no vamos a la neuroestimulación, podemos pensar en la neuroablación, pero la neuroablación, a los que estuvieron en Pinecos, pues obviamente sabemos los estigmas que esto lleva. El hacer talamotomías o hacer cingulotomías, esto es lo que puede dar la respuesta a muchos pacientes y no podemos dejarlo de lado. O ir hacia la parte de los ganglios de la raíz dorsal y hacer las caudalotomías. Esto se ha hablado mucho en lo que son procedimientos periféricos también, las cordotomías o las tractotomías, que algunos ya conocen y algunos de este grupo inclusive hacen. Y bueno, neuroestimulación, primera línea, o sea, ir a estimular el área hasta que la logramos silenciar. Eso es un campo que se ha ido abriendo bastante en la parte investigativa, principalmente porque cada vez los aparatos son más precisos en enviar la información. Pero bueno, bien sabemos que no es la panacea, a pesar de que hay bastantes estudios que lo respaldan, a veces nos podemos quedar cortos con esto. En estimulación cerebral profunda, se habla de que se puede ir hacia la parte posterior del tálamo o la sustancia gris periaqueductal para ir a buscar esa respuesta. También se han puesto simuladores en corteza cingulada anterior, ya puede imaginarse por qué, porque lo que se busca es esa modulación directa. Obviamente la estimulación magnética transcranial no se queda atrás, hay bastantes estudios que la respaldan, pero bueno, yo que personalmente lo aplico, uno ve también sus limitaciones. Y lo que es la parte de estimulación cortical motora directa es un campo que se ha venido abriendo, pero todavía es, al ser invasivo, todavía algunos se lo piensan como para hacerlo. Cuando integramos todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues aquí están. O sea, si queremos ir a regular la parte de la conciencia, de cómo conscientemente podemos dar una respuesta sobre el dolor, pues el placebo nos sirve muy bien aquí, pero también nos sirve la terapia de relajación. Si queremos ir sobre un estímulo superior, o sea, vamos a la corteza dorsolateral con la estimulación magnética transcraniana, estimuladores directos sobre las áreas sensoriomotoras o estimuladores magnéticos también sobre el área motora primaria. Los efectos de los medicamentos en las vías descendentes o estimuladores de DBS sobre las áreas descendentes. Y bueno, lo que les decía antes sobre los centros integradores, ahí sí lo que es la psicofarmacología
pero de nuevo, esa psicofarmacología con agentes que todavía, tenemos que decirlo, son muchas veces fusiles de chispas, o sea, damos fármacos que van a dar los efectos a todo nivel y no son tan selectivos muchos de ellos. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos quedan las técnicas intervencionistas y aquí es donde esto empieza a tomar bastante interés. Vean ustedes cómo todos los procedimientos intervencionistas han venido en crecimiento en los últimos años. ¿Por qué? Porque cada vez, hay que decirlo, los equipos de cirugía y los equipos de radioterapia y demás pueden ser cada vez más precisos, llegar a puntos más específicos. Y contrario a lo que creíamos antes decíamos, bueno, pero es que se dejan secuelas, pero es que ahora los aparatos pueden ser tan precisos que aunque secuelas sigue habiendo, cada vez se han estudiado que las secuelas van siendo cada vez menores. Entonces ahí es donde este grupo le debe interesar bastante esta parte. La talamotomía es uno de las regiones donde más se ha estudiado hacer esas cirugías funcionales en pacientes con dolor crónico. Esas talamotomías sobre los centros centrolaterales posteriores, que bueno, cuando se comparan con procedimientos como la estimulación magnética transcraniana, se puede observar que se puede llegar a campos específicos o la estimulación directa con estimuladores profundos. En la parte estadística, no voy a meterme mucho con estadística al día de hoy, pero lo que sí vemos es que pues, es bastante significativo lo que algunos pacientes que no tienen respuesta llegan a tener en recuperaciones. Aquí vemos que son diferentes técnicas, puede ser el Gamma Knife, la radioterapia de ablación térmica, la radioterapia de ultrasonido guiada por resonancia, las famosas ultrasonidos de alta intensidad. Y si no es el tálamo, pues ir al cíngulo. Entonces, el cíngulo del que tanto hablé, pues también hay técnicas que se hacen específicamente, algunas se hacen sobre el cíngulo anterior, pero últimamente más sobre el cíngulo medio, porque se ha visto que los cambios cognitivos y afectivos a veces pueden darse como secuelas si se hacen sobre el cíngulo anterior, entonces muchas técnicas se han orientado más hacia el cíngulo medio. Ahí sí, los procedimientos intervencionistas varían también, pueden ser las de alta frecuencia de ultrasonido, las estereotáxicas, las de ablación de radiofrecuencia o las de láser directo. Eso se ha visto que es bastante variable de tener el paciente, las áreas que se pueden impactar son variables dependiendo de la técnica y obviamente siempre tenemos que tener en consideración la invasividad y el rango de dónde vamos a llegar con esas técnicas de intervención. Y bueno, eso es lo que les traía el día de hoy. Ahí para cerrar y terminar de cantar con frases, esta frase de García Lorca, que lo que nos dice es, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Esperanza muerta es un término completamente abstracto. No hay un área de dolor específico que me dé esperanza muerta, pero esperanza muerta es una respuesta que me puede dar el dolor crónico. Entonces, por ahí les dejo y muchas gracias a todos por las escuchas. Y quedamos atentos a preguntas. Wow, Roberto, muy emocionante, ¿no? Tu charla, tu plática. Realmente uno va empezando a entender un poco de todo lo entramado de este tema, ¿no? Muchas gracias. Claro. Vamos a ver si alguien puso alguna pregunta en el chat o le podemos activar el micrófono eventualmente a alguien. Si tiene alguna duda o pregunta que quiera hacer. Tenemos en el panel, Roberto, tenemos un especialista muy renombrado, un querido amigo, William de Colombia, que es un pionero en estimulación. Igual tenemos al doctor Lobo, que son especialistas en estos temas. No sé si ellos quisieran hacer algún comentario. Si no, de momento, no sé, Claudia, si le puedes activar el micrófono a ellos. Pero yo tengo unas cosas que venía notando acá. Roberto, nosotros a menudo nos enfrentamos a pacientes muy complejos de quitarle el dolor. Una de las cosas que a mí más me estresa no es el paciente con dolor oncológico. Y uno de los retos más grandes que yo he encontrado como radiooncólogo es el paciente con un dolor no oncológico. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino. Quitarle el dolor a estas personas es sumamente retador. Inicialmente nosotros como grupo empezábamos irradiando el nervio trigémino, ¿no? Algunos tenían una buena respuesta, pero otros no tenían una buena respuesta. Hemos venido aprendiendo por el camino duro que algunos pacientes de estos tienen asociados algunos trastornos psiquiátricos. Entonces la pregunta específica es, ¿será que en el futuro estos pacientes no solo tenemos que darle un tratamiento ablativo, pero sino además tratamientos que estimulen regiones de la corteza distinto? Que voy a usar una frase de William. ¿Será que hackeando el cerebro con musicoterapia o aromaterapia
estos pacientes puedan tener una mejor respuesta. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que la respuesta puede incluir a parte de la experiencia. En parte de los campos en los que yo he trabajado, la especialidad de endodoncia recién abierta y la especialidad los campos de especialidad médica en odontología, ellos tienen una clínica de dolor ahí, a quienes les he colaborado en ocasiones. Y muchas veces el diagnóstico diferencial de la neuralgia del trigémino es la alteración bucodental. Ellos muchas veces les toca ver a pacientes que entran por problemas que se creen son bucodentales, pero terminan siendo neuralgias del trigémino. Esto lo traigo a colación porque a mí me llamó mucho la atención cuando trabajé con este grupo, con el grupo de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Odontología, que muchos de esos pacientes, ellos habían incluido en el armamentario a una terapeuta física solo para trabajar con esos pacientes el tema específico de la terapia física como tal. Entonces a mí me llamó la atención y yo dije, mira, qué interesante. Entonces, esta terapeuta física empezó dándoles como terapia de relajación, terapia de estimulación, pero la terapeuta se capacitó en terapias de meditación y de relajación y demás, precisamente porque uno de los miembros que está en la clínica, que es el doctor Cervantes, él había visto mucho lo que era el mindfulness usado en pacientes con trigémino, en donde él se había formado. Entonces lo que encontraron fue que muchas veces estas terapias como complemento ayudaban mucho. Yo lo que digo es que a este tipo de pacientes generalmente cuando llegan a nuestra consulta, el problema que tenemos es que los canalizamos de una manera unidireccional. Entonces, si le vamos a entrar con fármacos, el psicofarmacólogo le entra hasta lo último. Pero creo que ahí está el error. A veces, y como no sirven los fármacos, entonces vamos a hacer otro procedimiento. Y es lo que vos decís, o sea, son pacientes que o producto de un dolor crónico ya tienen un sufrimiento crónico o ya venían sufriendo antes de que el dolor se presentara. Entonces, definitivamente sí creo que hay que abrirse el campo y hay que abrir las aristas, porque estos son casos que hay que darle desde diferentes direcciones. No nos podemos quedar solo con dar una terapia específica, porque las respuestas quedan limitadas. Y sí, lo digo porque por experiencia personal, con este grupo llevo alrededor de 5 años trabajando y me llamó la atención eso, de que ellos ya tienen en planta a profesionales que evalúan la parte de terapia física y también de terapias de relajación para ayudar a los pacientes principalmente a objetivizar lo que es lo que es el manejo de estas patologías. Otra cosa, Roberto, nosotros estamos hablando de una terapéutica, vamos a decir, ablativa o de neuromodulación. El efecto coexiste entre las dos maneras, neuromodulación y ablativa. El abordaje tradicional hasta hace un tiempo era irradiar un punto o lesionar un punto con el trigémino o estimular un punto, no importa cualquiera de las modalidades. Pero entonces, tiene que haber pacientes que se beneficien de un abordaje más agresivo desde el inicio, por ejemplo, modular dos regiones. Entonces, trigémino y tálamo, trigémino cíngulo. ¿Cómo podemos ir haciendo para entender estas cosas o seleccionando aquellos pacientes que desde un punto de vista psiquiátrico van a requerir desde el inicio, o psiquiátrico o neuropsiquiátrico, un abordaje no tan sencillo como lo venimos haciendo? ¿Qué piensas de Yo creo eso? que ahí, a la hora de la selección del paciente, hay que tener claro que el paciente, aunque el paciente siempre va a tener alteraciones emocionales y cognitivas producto del dolor crónico, hay que tratar en la medida del paciente, de lo posible, que el paciente esté en una cierta estabilidad, o sea, que pacientes ya lleven procedimientos de psicoterapia antes de llegar a los procedimientos. Porque uno lo que ve muchas veces cuando estos pacientes llegan a la consulta de uno posoperados es que el paciente viene con una decepción grande porque el paciente trae expectativas irracionales. Entonces el paciente que sufre por otras razones se enfoca en esa cirugía y que no piensa en todo lo que ha pasado en la vida y cree que con esa cirugía se va a resolver cosas que no son del dolor mismo. Entonces yo creo que ahí es a donde el separar esa delgada línea entre el curar el dolor o no curar es una falacia, el tratar el dolor y ayudar a modularlo o el curar el sufrimiento son dos cosas muy diferentes. Y ahí es donde yo creo que esos pacientes sí es bueno insistir en el acompañamiento constante, porque cuando a esos pacientes les mencionan psiquiatría, pegan brinco, ¿verdad? Generalmente, no, mire, ¿por qué me va a mandar ahí? Usted no me cree, es que a mí me duele. Yo le estoy diciendo que me duele como me duele la mano si me la golpeo. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar con esos pacientes, aceptar que ese dolor va a producir sufrimiento y que muchas veces hay sufrimiento de previo que va a generar que el dolor sea peor. Entonces yo creo que
el acompañamiento sí tiene que ser paralelo. Puerto, pero estamos hablando de algo muy disruptivo porque a mí me ha pasado que mando pacientes a psicología o a psiquiatría cuando tienen dolor y me los devuelven. Sí, 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 el problema es que el paciente se siente subestimado. Ahí lidiamos mucho con el estigma y es interesante porque uno diría, si no fueran condiciones psiquiátricas, ¿por qué la neuralgia del trigémino es de las patologías médicas con mayor tasa de suicidios? Que es una cuestión completamente psiquiátrica. O sea, y ahí es donde nos damos cuenta de que es el problema complejo del poder ampliarle al paciente el tener que entender de que va a tener que llevar acompañamiento con salud mental paralelo a lo que es la parte terapéutica. Yo cuando generalmente trato a esos pacientes les digo, mire, usted tiene su terapia por este lado y conmigo vamos a ver otros objetivos. Y esto lo veo en muchos dolores somáticos. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando un poco con la gente de pacientes de dolor pélvico crónico y pacientes con síndromes a nivel perineales, también es igual, pacientes ponen resistencias, son pacientes que la enfermedad somática empeora y empeora y empeora y les cuesta mucho el aceptar que hay un componente emocional relacionado, pero aquí yo creo que el entender y el poder tener la convicción de decir al paciente es que vea, usted tiene que entender que el sufrimiento físico que usted tiene, las partes del cerebro que están atendiendo el sufrimiento físico también tienen que ver con la parte emocional. No es que le estemos quitando la veracidad al dolor, porque el paciente, el problema es, y creo que es ahí donde está la parte delicada y donde el terapeuta tiene que ser artesano, es en cómo el terapeuta logra convencer al paciente de que no se le está subestimando o no se le está quitando como la validez de su dolor si se le está recomendando que vaya con otra especialidad paralelo al dolor que se le va a tratar. Y esto sí es bueno que se haga antes de la cirugía, porque así el paciente puede entrar en un compromiso de trabajo que le pueda permitir que, pues, en hacer muchas cosas, como por ejemplo, creo que la principal es bajar las expectativas que el paciente tiene sobre el procedimiento quirúrgico. Ujú. Cierto. Bueno, no sé si el doctor Lowe o William quieren hacer algún comentario. Tienen activados, tienen permitido activar sus micrófonos. Mientras tanto, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿consideraría la neuromodulación o neuroablación como algún tratamiento previo al uso de fármacos opiáceos? Y dejar estos fármacos como última alternativa en el manejo del dolor crónico. Pues es una pregunta compleja, porque esa pregunta nos pone en la delicada frontera entre lo que es la parte de la intervención y la parte del tratamiento de acompañamiento, porque cuando pensamos en pacientes que llegan al uso de opiáceos, dependiendo de la patología, si son pacientes con patología, por ejemplo, oncológica, aquí ya vamos a tener, aquí tendríamos que tener el panel definitivamente a cuidados paliativos, que son quienes, generalmente con quienes más nos confiamos a la hora de darles la llave a los opiáceos, ¿verdad? Yo creo que para llegar acá con estos pacientes, creo que la ablación hay que considerarlo como alternativa. Sí, yo lo diría en el sentido de pacientes con perfil adictivo, que uno sabe que meter el opiáceo va a ser un problema, que uno sabe que no lo va a manejar de la mejor manera. Creo que las terapias de intervención pueden ser positivas también en los pacientes que son de baja compliance a los tratamientos, a pacientes que no son adherentes. A veces estos pacientes dan problemas cuando uno trata de hacer esquemas rígidos porque no te van a respetar ni van a ser disciplinados a la hora de decirles, y uno lo ve mucho en la práctica cotidiana, o sea, esa famosa prescripción de tramadol 3 veces al día, unas cuantas gotitas, variable, el paciente no lo hace de esa manera, el paciente dice, me duele y va a tramadol, y entonces 3 veces al día se convierte en 6 veces al día, y mañana, tarde y noche se convierte en después de desayunar y cuando voy a salir a las 8 de la mañana, entonces creo que ahí es donde hay que trabajar mucho, pero sí creo que definitivamente estas técnicas lo que tal vez nos ponen esas técnicas al frente es que las estamos usando como ultimísimo recurso y inclusive en la presentación se las puse como cuarta línea y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar en eso, en si esas técnicas tienen que ir un poco más al frente en la parte de cómo las vamos a tener en el armamentario. Porque un paciente que ya presenta cuadros de dolor crónico, pues las técnicas van a ayudar, pero también las estamos poniendo en etapas tardías. En Pineco me fascinó cuando se hizo el foro de trigémino, que esto se discutió mucho, si las terapias de intervención tenían que ir antes o después de los manejos escalonados de dolor. Es una pregunta compleja por eso, porque hay que tener muy claro quién tiene uno enfrente. Creo que eso depende mucho más del paciente que de la técnica en sí mismo.
De acuerdo. William, ¿querías opinar algo? Adelante. William Contreras es un neurocirujano colombiano y tiene una subespecialidad en estimulación cerebral. Estudió en Alemania y un currículum amplísimo. Así que, William, nos honras que estés conectado. Adelante. Bueno, buenas noches. Un placer poder oír esta charla muy Gusto, bonita. William. Igualmente, te felicito por la charla. Mostraste unas imágenes muy bonitas, muy interesantes y supiste entretenernos sin que nos fuéramos a aburrir, con estas eh, circuitos cerebrales que nos distraen tan fácilmente y todos los distractores que tenemos es difícil lograrlo. Te felicito. Eh, Mira, varias cosas para decir. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener todos en cuenta es que las técnicas quirúrgicas, como bien las nombró el doctor, van al final. Nosotros no podemos forzar las indicaciones quirúrgicas por dejarnos seducir de algunos buenos resultados. Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece importante, es que tengamos en cuenta que no vamos a curar a nadie. Es muy importante saber que eh, el paciente que tiene dolor va a seguir con dolor. Nosotros lo que vamos a tratar de modular ese dolor, porque hay una vía o nerviosa o somatosensorial, como bien mostró el doctor, que está dañada. Entonces eso eh, es una situación que ya tiene el paciente y que le ha llevado además a lesionar otras vías, como decía muy bien mencionado el doctor, como las emociones, como la memoria. Eso ya crea una memoria, ¿cierto? Es como que alguien ya te cae mal, muy difícil que te caiga bien, que le cojas cariño, aunque el ser humano es el único en la naturaleza y tal vez el perro que vuelve a confiar en alguien, ¿no? Pero bueno, eso ya son discusiones filosóficas como le gustan al doctor. Eh, entonces, tenemos que a nuestro paciente tratarlo con varias estrategias y no pensar que existe una única que nos va a solucionar todos los problemas. Es válido la terapia farmacológica, es válido intentar que mi paciente haga deporte, es válido hacer todas estas terapias cognitivas y psicológicas, psiquiátricas, etcétera, incluso con mm, digamos, unos resultados no tan alentadores, es válido intentar las terapias de estimulación magnética transcraneana, etcétera. Y luego tener en cuenta que si vamos a llevar al paciente a una cirugía, yo siempre la cirugía hago la analogía con el matrimonio. Eh, la, la fiesta de matrimonio, que sería la cirugía, no, ahí no se acabó nada, ahí recién empiezan muchas cosas, una expectativa de un paciente y de una familia que es siempre muy superior a la del médico, el médico tratante, en este caso el neurocirujano o el radiooncólogo, si vamos a hacer alguna lesión por esos nuevos equipos tan atractivos de radiocirugía, mm, siempre dice, no, mejoría el 100%, porque no puede decir que el 110%, pero en general somos muy generosos con nuestros resultados y el paciente, eh, por empatía con nosotros y por un efecto placebo inicial, nos dice, no, sí estoy perfecto. Pero tenemos que saber que existe una cosa que es la neuroplasticidad, que esos resultados en el tiempo no se van a mantener, que esos resultados tenemos que ser muy prudentes cuando pensamos en un follow-up de varios años, por ejemplo, y que además son bastante individualizados. Muchas veces nosotros colocamos electrodos de estimulación cerebral profunda, revisamos con tractografía, con difusión de imágenes, vemos que estamos en el sitio que es, cambiamos programaciones y simplemente no funcionan en algunos pacientes y en otros sí. Entonces, la tendencia de lo que existe es que precisamente todas estas revolución que también existe en las imágenes que nos permiten ver mejor la sustancia blanca, nos lleven a poder formular tratamientos individualizados que probablemente requieran varios núcleos o circuitos, inclusive el mismo circuito en varias regiones anatómicas. Esto ya se permite porque
neuroestimuladores que generalmente tenían 2 puertos, es decir, me permitían a mí colocar un electrodo en el hemisferio derecho y otro en el izquierdo y nada más, pues ya están llegando de 4 puertos, precisamente porque yo puedo, por ejemplo, en un temblor después de una ACV, que quedan con un temblor conocido como temblor de Holmes, que es un temblor en cualquier posición, reposo, posicional, intencional, pero además de una gran amplitud, puedo estimular un área como el globo pálido interno o el tálamo para controlar el temblor, pero adicionalmente yo puedo colocar un electrodo, por ejemplo, en la cumbres para modular un dolor que ese paciente también tiene, es decir, tiene múltiples síntomas. Entonces, yo diría que pues es muy importante primero seleccionar el paciente sabiendo que todos tienen un trastorno psiquiátrico, como mostró el doctor, pero que hay unas alarmas que se prenden especialmente en algunos que además del trastorno psiquiátrico, por ejemplo, tengo una ganancia secundaria en el trabajo. Los pacientes nunca van a mejorar, no importa la estrategia que tengas. Entonces, primero hay como que llevarlos muy bien desde la parte psiquiátrica para saber cuáles realmente se quieren mejorar o cuáles tienen una ganancia secundaria laboral o de una pensión, etcétera. Cuáles circuitos están destruidos, porque no puedo yo estimular o hacer una lesión en un circuito que está destruido. Si yo tengo un tálamo destruido, ¿yo para qué voy a hacer una lesión en el tálamo? ¿Sí? Muchas veces ni siquiera se ven muy bien en las imágenes. Entonces, es como que nosotros estamos aquí para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero que no nos emocionemos mucho en proponerles. Hay que tener un equilibrio entre seducir al paciente para que se opere, porque sabemos que sí que hemos tenido muy buenos resultados en algunos de ellos, con varios de los núcleos que nombró el doctor, pero también no olvidar que el dolor, cuando hacemos estimulación o hacemos lesión en el cerebro, no tiene una indicación clara, por ejemplo, de la FDA y de la Comisión Europea. Entonces tenemos que hacer una junta donde hayan varios especialistas y sobre todo decirle al paciente cuando nos pregunta cuál es la primera complicación, tener la valentía de decirle, pues lo primero es que esto puede que no funcione. Entonces tú tienes que saber que puede que no funcione precisamente por esas expectativas. ¿Y qué es que funcione? Que a los 2 años se haya controlado el 50% del dolor, que es lo que fracasaron los estimuladores de Medtronic en los años 90 en mostrar cuando hicieron estimulaciones en estudios prospectivos randomizados de la sustancia gris periaqueductal o la sustancia gris periventricular y el tálamo también. Entonces, es claro que esos fracasos cada vez, digamos, los podemos controlar más y mejor porque como tú muy bien mencionaste, tenemos mejores tecnologías, pero que todavía nos falta integrar varios circuitos y sobre todo hacerlo de manera individualizada, que probablemente el camino va a ser todo esto que es la tractografía, la DTI para ver mejor la sustancia blanca, inclusive integrar una resonancia funcional para saber cuáles son los circuitos que realmente están disparando más, que tienen un aumento, un incremento de esa actividad eléctrica y yo por poder controlarlos a través de lesiones o a través de estimulación cerebral profunda. De tal manera que, como dijo el filósofo, solo sé que nada sé y ahí estamos en el camino y qué bonito poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Gracias, William, gracias por tu comentario. Vamos a ver, no quiero que nos demoremos muchísimo más. Uy, hay un par de preguntas. Dice Adrián Pupo, con respecto a la validación de la experiencia del dolor y el trabajo desde psicoterapia. Pienso que la educación, al menos en términos básicos, donde se pueden explicar estas vías, puede ayudar a las personas con dolor a entender mejor la necesidad de manejar tanto el dolor somatosensorial como el psicológico que se puede asociar. Y dice Adrián que le generó una curiosidad el estudio que mencionó Roberto sobre las áreas de la ínsula con el juego electrónico de la pelota y el dolor social. Dice que se equipara la experiencia de frustración en el ejercicio como equivalente a dolor. ¿Considera usted que la frustración y eventualmente la indefensión aprendida o desamparo son equiparables al dolor? Sí, la pregunta que hace Adrián es muy válida porque yo lo que considero es que son conductas que aparecen cuando el dolor se perpetúa. O sea, la fantasía de quien sufre siempre es que ese sufrimiento se vaya.
y como el sufrimiento no se va, entonces ahí es donde el doctor habla justamente de esta indefensión aprendida o ese desamparo. Es común que el paciente, cuando no funciona, cuando deposita la confianza en el médico y no llega a lo que el paciente desea, y como bien lo decía el doctor William, muchas veces lo que el paciente desea puede no ser curable, inclusive si pudiéramos quitar el dolor. Entonces, ahí es donde entra esta indefensión agregada al paciente que definitivamente hace la terapia mucho más tórpida. Yo creo que sí, yo creo que esos procedimientos, bueno, pues vienen, esos procedimientos van a ser parte del armamentario, pero sí creo que los pacientes van a necesitar ese acompañamiento continuo y creo que sí, son pacientes muy difíciles, porque son pacientes que, como bien lo decía, o sea, cuando el paciente tiene comorbilidad psiquiátrica, ahí nos metemos en un campo muy espinoso, porque el paciente ya no interpreta muchas veces lo que es el dolor y lo que es su sufrimiento, entonces ahí es donde la cosa es un poco más compleja. Y por eso es que sí, este procedimiento definitivamente siempre hay que ofrecerlo como una alternativa y como un complemento, pero no como una cura en sí misma. Y lo que uno sí ve mucho con los pacientes es que en esto lo que habla el doctor Pupo, de la parte de la educación, el acompañar al paciente en el día a día, el enseñarle al paciente a monitorearse, a ser objetivo en el monitoreo, eso ayuda mucho. Y con el paciente con dolor, el paciente con dolor tiene la tendencia de que se enfoca más en el punto malo de su escala 5 que en el punto de que ya no está en 9 sino en 5. Entonces ahí hay que tener mucho esa ampliar esa perspectiva al paciente de que, bueno, ya no lo dijo William, es como la mayoría de los procedimientos de estimulación e intervención. Se considera éxito cuando baja el 50%. O sea, me va a doler la mitad de lo que me duele, me va a seguir doliendo, pero la mitad de lo que me duele. Y eso es lo que siempre hay que estar como alimentando con el paciente. Y es decir al paciente, bueno, antes de que pasara esto, de que hiciéramos el procedimiento, usted no salía de su casa, ahora usted sale de su casa. Antes de que el procedimiento viniera, usted ni siquiera podía ir a reuniones sociales, ahora está volviendo. Usted antes no manejaba, ahora maneja. O sea, ese 50% está ahí. Y esto sí es importante, el estar retroalimentando al paciente, de dónde es que llega y dónde puede llegar ese 50%, pero no es exactamente el basal, y eso es lo que el paciente tiene que entender. Doctor Roberto, con el permiso de Alejandro, hablando de tratamientos individualizados también, dentro de las, digamos, metas que se le proponen al paciente, se debe ser muy específico de qué es lo que le vamos a mejorar. Le voy a mejorar el quemazón, le voy a mejorar la radiculopatía, le voy a mejorar la ansiedad, le voy a mejorar, porque a veces no somos específicos en eso y a veces ni siquiera nosotros sabemos, y ahí radica inclusive la dificultad de tratar el dolor, porque muchos pacientes ni siquiera saben expresar qué es lo que sienten. Entonces, imagínate la tarea de uno tratar de mejorarle algo que el paciente ni siquiera sabe expresar qué es lo que siente. Entonces, las terapias también tienen que ser dirigidas hacia uno o dos o máximo tres síntomas específicos, ¿sí? ¿Qué es lo que le voy a mejorar? Es que le voy a hacer una cingulotomía, yo le voy a mejorar la ansiedad, ¿sí? O le voy a mejorar la percepción del dolor. ¿Le va a seguir doliendo? Sí, pero no le va a importar. Entonces, es como que el grupo sepa y entienda cuáles son los objetivos del tratamiento y qué es lo que le va a ofrecer al paciente y que le explique muy bien la estrategia que se le está proponiendo, cuál es el síntoma que va a mejorar, porque si no, después vienen las desilusiones de que yo pensé que me iba a quitar todo y que yo pensé que no sé qué, y entonces ahí es cuando también se confunden los datos y una cosa es lo que piensa el médico tratante y otra cosa es lo que piensa el paciente y otra lo que piensa el familiar. Puerto, gracias a todos, buenas tardes. Nos vemos pronto, ahí estaremos anunciando los próximos webinars. Ahí tienen el contacto, Roberto, es ese, ¿verdad, Roberto? Que dice Sí. salud mental. Sí. Ahí pueden contactarlo para más preguntas o consultas. Y nuevamente, Roberto, gracias, genial tu presentación. No, Aprendí un muchísimo. placer y ahí estamos en lo que necesite y la verdad un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos, que estén bien.